Pues pienso en que es una enfermedad mortal y pienso en marginación. Destrucción de la familia, la vida, destrucción total. Yo una enfermedad más de este siglo. Pienso en gente que está marginada, en gente que se va a morir dentro de poco y lo sabe. Hace 4 años que sé que soy seropositiva y bueno, pues cuando me enteré, la verdad es que bueno, me asusté mucho, tenía mucho miedo porque pensaba que el diagnóstico de seropositividad pues era una sentencia de muerte y que ya no tenía futuro. Entonces, bueno, no tenía ninguna información y lo que hice, pues en cuanto me sentí un poco más fuerte y me sentí apoyada pues por mi familia y por mis amigos, fue empezar a leer, a preguntar qué era esta enfermedad. Y bueno, pues me di cuenta de que el hecho de ser seropositiva no significaba que me iba a morir enseguida. Y bueno, pues me di cuenta que bueno, pues por el hecho de ser seropositiva tenía que seguir viviendo y además pues empecé a conocer a otros seropositivos y me di cuenta que bueno, pues que se podía vivir con este virus y se podía vivir feliz. Entonces, bueno, pues desde que fui capaz un poco de afrontar esos miedos, lo que hago es vivir un poco cada día el presente e intentar ser lo más feliz posible. A muy poca gente le interesa lo que es el SIDA y poco importa lo que pueda ser. Podemos decir un montón de cosas y mezclar una serie de conceptos para no conseguir entender nada. Virus, retrovirus, infección, infección oportunista, contagio, transmisión, grupos de riesgo, sexo, drogas, relaciones sexuales, drogas intravenosas, preservativos, jeringuillas, sangre, semen y una más larga lista de informaciones cruzadas que nos conducen por un complejo laberinto del que es difícil sacar algo en claro. Si no se hubiera manipulado la información sobre la enfermedad del SIDA desde el principio, si no se hubiera exclusivizado en unos grupos marginales de muy dudosa aceptación social, si no se manipulase continuamente las informaciones en los medios de comunicación, probablemente no estaríamos hablando de todo esto. Lo que debemos hacer es enterarnos de una vez y conocer mejor la enfermedad del SIDA. En un principio, la realidad fue que se dio una imagen bastante tergiversada del SIDA. En los primeros momentos se asoció a unos determinados grupos, a los que se llamó grupos de riesgo. Y bueno, este término, grupos de riesgo, es un término utilizado habitualmente en epidemiología. Lo que pasa es que, en concreto, con la enfermedad del SIDA, la terminología grupo de riesgo lo que ha llevado es a un estigma, a una marginación, que además ha hecho mucho daño a la hora de hacer prevención, porque dio una imagen a la sociedad de que la mayoría de las personas estaban libres de adquirir el virus. Dio una falsa idea de defensa o de prevención. Y ahora nos estamos dando cuenta que, viendo las consecuencias de aquellas terminologías y de aquellas imágenes vendidas en aquellos momentos. Yo lo primero, horror, porque ves a gente que, amigos tuyos y tal, y como, joder, este se ha muerto de SIDA. Y ya, pues, no sé, un tío que conoces de toda la vida y como, joder, pues era un tío normal, no sé qué, ¿qué creías tú? Y mira, la palma de SIDA. O sea, yo, horrible. Horror. Sí, es como pensar en el cáncer casi, vamos, que sabes que te vas a morir. No sé si habrá, bueno, la gente que lo tiene latente y que se supone que no se le manifiesta no sé cuántos años y tal, pero vamos, que si te dicen que tienes SIDA, te da un ataque de nervios muy loco. Yo también pienso que, o sea, lo horrible que tiene que ser a alguien cuando le comuniquen que tiene SIDA, y eso es lo que puede llegar a pensar. Eso, que no tiene curación, que es imposible, que me voy a curar, no sé. El SIDA es una enfermedad que está extendida por todo el mundo, por lo tanto es más que una epidemia, es una pandemia que está producido por un virus, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Y lo que es la enfermedad en sí se produce al final de la infección. Puede ser después de muchos años de la persona haber adquirido el virus, pero es eso, una enfermedad que desgraciadamente en estos momentos no tiene cura, pero sí sabemos cómo se puede prevenir, sí sabemos cómo prevenir el adquirir el virus, y eso es muy importante. Es posible que en determinados momentos también se manipula la información del SIDA.
De hecho, yo creo que todavía existen determinados grupos, y sobre todo grupos conservadores, incluso grupos religiosos, que utilizan el tema del SIDA para hablar de una plaga, de algo que no se debe hacer, de unirlo a conceptos morales y desde luego hacer mucho daño tanto al tema de la prevención como a lo que es la solidaridad y a la lucha contra la discriminación. El SIDA solamente es noticia cuando aparece una persona conocida que está infectada, que tiene la enfermedad, o cuando aparecen imágenes realmente negativas, realmente de enfermos en una fase ya terminal, y son imágenes de alguna manera incompletas de la realidad, incompletas y crueles. No quiero saber nada del SIDA. En principio, todas las personas somos susceptibles de adquirir el virus. Todas las personas podemos tener prácticas de riesgo. Toda la sociedad, si queremos hablar de los dichosos grupos de riesgo, toda la sociedad somos un grupo de riesgo. Y sobre todo aquellas personas que tienen prácticas de riesgo sin adoptar las medidas preventivas. Yo creo que se puede llegar a tener relaciones sexuales con una persona que tiene SIDA si realmente quieres a esa persona. Claro. O sea, si hay un amor profundo, o sea, no un rollo de una noche o una relación de un par de semanas que no sabes a dónde va a llegar y demás. Yo creo que sí, que en una relación estable y con un amor de por medio, ¿no? La mejor manera de describir cómo se puede adquirir el virus es realizando unas determinadas prácticas. Existen unas prácticas de riesgo, como he dicho antes, que además pues, cualquier persona en un momento dado puede realizarlas. Estas prácticas de riesgo son además muy concretas y están muy bien determinadas. Por una parte está para aquellas personas que consumen drogas por vena, drogas inyectadas. La práctica de riesgo sería el compartir jeringuillas, es decir, que lo que no deben hacer es coger la chuta, la jeringuilla del colega, la colega, el novio, la novia o el amigo. O sea, siempre deben inyectarse con su propia jeringuilla. Luego, en el tema de las relaciones sexuales, solo unas prácticas sexuales muy concretitas son las que pueden ser las que nos lleven a adquirir el virus, y son las prácticas de alto riesgo, que son las de penetración anal o vaginal sin preservativo, es decir, cuando no se utiliza el preservativo. Y luego tenemos otras prácticas de mucho menor riesgo, de lo que se dice más de un riesgo teórico que práctico, que es el sexo oral, y el riesgo está cuando el semen, el flujo vaginal o la sangre menstrual entra en la boca de la persona. Y luego otra forma de transmisión del virus es cuando una madre seropositiva, una mujer seropositiva, se queda embarazada, puede transmitir a su futuro hijo o hija el virus durante la gestación, es decir, durante el embarazo, o bien en el parto, o a la hora de dar de mamar. Entonces, aquí la medida preventiva sería que la mujer seropositiva evite el embarazo, y si se queda embarazada, que sepa que tiene derecho a abortar, y además un aborto legal y cubierto por la Seguridad Social. Pues eso lo que dices tú, sales un día y tal y te enrollas con alguien, entonces pues también es lo que no vas a estar preguntando, oye, ¿tienes SIDA? Y tal, como preguntando, que puede ser como un horror también, ¿no? Preguntar como, ¿qué tío, qué tía? Que me parece que tendría que ir unido, ¿no? O sea, el tener relaciones sexuales con una pareja no estable, o sea, el usar métodos, vamos, preservativos o el método que sea, ¿no? Tanto por embarazos, que no creo que sean deseados, como por el SIDA que está ahí. Pero si no, yo creo que alguien que toma la píldora o se pone un DIU o lo que sea, si va a tener una relación, yo no creo que piense, ah, pero con estos métodos sí me puede transmitir el SIDA. Y se ponga, pues eso, un condón, un preservativo o lo que sea, ¿no? En cuanto al tema de la prevención, que cuando realicen prácticas de riesgo, es decir, cuando si consumen drogas por vena, que no compartan nunca las jeringuillas, que no cojan la del amigo, la amiga, la novia o el novio, que siempre utilicen su jeringuilla.
y a la hora de tener relaciones sexuales de penetración, que utilicen siempre y bien el preservativo. Y si no tienen el preservativo, si en esos momentos pues no tienen a mano un preservativo, pues bueno, pues que opten por otro tipo de prácticas, de formas de relacionarse sexualmente, que aprovechen para investigar otras maneras de relacionarse sexualmente sin necesidad de la penetración, como puede ser el besarse, el masajearse, el chuparse, el masturbarse, el acariciarse todo el cuerpo. Bueno, que echen imaginación. Bueno, en el caso de Magic Johnson en la NBA, pues eso, se han negado todos los jugadores a que juegue por posibles heridas que se transmite la sangre, y entonces es el rechazo social, o sea, dentro de que han sido sus compañeros, que no quieren que juegue con ellos el baloncesto porque en un determinado corte en una jugada puede tener un contacto de sangre y contagiarse todo. Por entonces, miedo, claro. Por miedo. El virus no se transmite en una convivencia cotidiana con una persona que sea seropositiva. De hecho, seguramente que la mayoría de nosotros y nosotras estamos habitualmente conviviendo con personas que son seropositivas y no tenemos absolutamente ningún riesgo. El riesgo solo está cuando hacemos determinadas cosas y cómo las hacemos, es decir, si tenemos relaciones sexuales de penetración, si no utilizamos el preservativo y si compartimos las jeringuillas. Pero no tenemos que tener absolutamente ningún problema por relacionarnos con una persona que sea seropositiva, bueno, el dormir con ella, el vivir con ella, el comer del mismo plato, comer del mismo bocadillo, fumar del mismo cigarro. Pues si tienes una pareja estable y te fías y todas estas cosas, pues bueno, es como lo que dices tú también. No, a mí no me toca y tal. Te puede tocar también, porque se dan casos todos los días, pero, hombre, el riesgo, si te pones un preservativo, pues bueno, eliminas el riesgo pues casi en un 100%. No, pues miedo al SIDA yo creo que tiene todo el mundo, porque es que pensar que te puede contagiar cualquiera o... No tenemos por qué tener miedo de mantener relaciones sexuales con las otras personas, porque sabemos cómo evitar el virus. Sabemos cómo podemos relacionarnos sexualmente con otra persona sin necesidad de correr ningún riesgo. Entonces, yo creo que quizá lo que tenemos es que aprovechar esa otra parte que nos está dando el SIDA, porque muchas otras cosas nos está enseñando mucho el SIDA, ¿no? Y es que siempre se ha unido relación sexual con penetración. Se ha confundido una parte de lo que es el sexo, de lo que son las relaciones sexuales, con el todo. Y ahora tenemos que aprovecharnos y decir que no, que la sexualidad es algo muchísimo más grande. Y tenemos muchas formas de relacionarnos con las personas con las que queremos estar sexualmente sin necesidad de correr ningún riesgo. Tenemos que aprender a ver el SIDA como una enfermedad más, aprender a normalizar la enfermedad. También les diría que aprendan a no tener miedo, que se informen bien, que busquen información buena, que destruyan todos los prejuicios y tabúes que tienen en torno a lo que les pueda sonar esta enfermedad o a los prejuicios por las personas que ellos creen o ellas creen que puedan tener esta enfermedad, ¿no? Que no sean mala gente, que sean acogedores con los seropositivos y con las seropositivas, y de alguna manera que luchen también por detener el avance de la enfermedad mediante la prevención. Y si van a tener una relación sexual, que utilicen el preservativo. El miedo nunca ha sido un buen aliado, tanto en el tema del SIDA como en el tema de hacer prevención, en el momento de hacer prevención. El miedo, y sobre todo los miedos irracionales, han creado mucha marginación, mucho rechazo, y eso lo hemos visto en casos que han salido en la prensa, ¿no? Y además es que de lo que se trata es simplemente de cuando se realizan determinadas cosas, realizarlas adoptando las medidas preventivas. Ni siquiera se trata de lo que haces, sino eso que haces, cómo lo haces. No se trata de que si consumes drogas o no las consumes, sino cómo las consumes. Si tienes relaciones sexuales o no las tienes, sino cómo tienes esas relaciones sexuales, con preservativo o sin preservativo.
O sea, que no se trata de tener miedo, se trata de estar informado, de tratar de cambiar los hábitos en aquellas cosas en que tenemos que cambiarlas o creemos nosotros que debemos cambiarlas y adoptar las medidas preventivas, simplemente. El miedo produce siempre complejos, el miedo paraliza. Y yo creo que ante el SIDA lo único que no podemos hacer es paralizarnos. Tenemos que asumirlo como una parte que está ahí, una parte que afecta a la salud de todas las personas. Y yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente está hecha para vivir, estamos hechos todos para vivir, y entonces tenemos que mirar aquello que nos puede producir en un momento determinado pues una enfermedad, y si se puede prevenir y está a nuestro alcance prevenirlo, hacerlo. Pero no tener miedo, porque el miedo paraliza. Y lo que menos hace falta ahora mismo en torno al tema del SIDA es que nos paralicemos, que nos detengamos. El SIDA sigue avanzando y nosotros lo podemos parar, cada uno según la medida que pueda utilizar, según su responsabilidad. No sé lo que opinas tú al respecto, Bea. Sí, no, yo es que muchas veces me he preguntado, ¿no? Un poco el por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Un poco decir algo que realmente es algo tan íntimo como puede ser el tener una infección o una enfermedad, ¿no? Y bueno, pues realmente cuando ves que dicen que, bueno, pues que hay 10.000 seropositivos en Euskadi y tal, y bueno, realmente parece que esos son datos, pero que en la realidad nadie conoce a seropositivos, es como si esto no existiera. Pues yo es un poco lo que me impulsó también al plantearme dar la cara, ¿no? Decir, bueno, pues es que realmente existimos, vivimos, estamos en los pueblos, estamos en todas partes, desgraciadamente hay un mogollón de seropositivos, y bueno, y a mí es un poco lo que me empujó a hacerlo público, ¿no? El mostrar que, bueno, pues que realmente sí que hay gente seropositiva, ¿no? Y a veces me duele mucho, ¿no? Pues que eso de entre 10.000, o yo seguro que hay más seropositivos, pues que realmente haya poca gente que tenga la posibilidad de hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque yo pienso que las cosas cambiarían mucho si realmente toda esa gente seropositiva lo pudiera decir con tranquilidad en su trabajo, en su casa, en su barrio, a sus vecinos, y creo que cambiarían muchísimo las cosas. Pero bueno, desgraciadamente pues la sociedad todavía sigue sin aceptar con normalidad esta historia, ¿no? Y la gente tiene mucho miedo. Pues yo me acuerdo de hace 10 años y medio, que es cuando yo me enteré, que entonces, bueno, éramos claramente para la gente los drogaditos, los maricones y la gente viciosa y los negros, claro. El hecho es que teníamos que demostrar que vivíamos, pero también teníamos miedo a salir, porque oíamos barbaridades que nos hacían temer algo, lo peor, ¿no? Que nos echaran de familias, que nos echaran del puesto de trabajo, y realmente se vive muy mal. Y yo sí creo que en esta evolución del tiempo lo que ha pasado es que poca gente igual hayamos empezado a dar la cara con un coste que a mí muchas veces me hace pensar y repensar que realmente no tenía que haber dado la cara igual posiblemente. Sí es bueno para la tranquilidad propia, pero creo que el coste de lo que hay que demostrar y de las fuerzas que dejamos en el camino es cruel. Creo que eso no nos merecemos nadie nosotros. Para mí yo tengo la sensación de que nadie se toma en serio esto. O sea, que realmente quien tiene medios y quien podría hacer algo, pues bueno, se limita a cumplir la papeleta, ¿no? Es decir, de vez en cuando parece que hago algo y se acabó. Y ahora se toman las medidas. Bueno, se empiezan a tomar. Y se empieza ahora, que creo que es un poco tarde, porque ya estamos ante una pandemia, estamos hablando de unos niveles ya de infección realmente terribles. Y yo sí creo, tristemente, como suelo decir, que posiblemente yo sí me vaya, igual que muchos nos iremos, y posiblemente no haya solución. O sea, todavía no se haya encontrado la solución. Y aquí hay casas farmacéuticas, hay yo creo que más interés económico, profesional, político, incluso a veces creo yo, que más que el interés real de la gente que lo padecemos, ¿no? Nuestro interés está ahí, perdido totalmente. Tenemos que demostrar, como siempre suelo decir, más que los demás, tenemos que enseñar que no tenemos manchas, y si las tenemos que ocultar porque tenemos miedo. Y yo siempre digo que ¿por qué no sacan algunos de los datos de gente que realmente ha fallecido por miedo, simplemente por miedo? Sobre todo, bueno, en un principio, cuando te enteras del diagnóstico, la reacción, la más general, es un poco, bueno, pues la sensación de que, bueno, esto se ha acabado, ya no hay futuro,
y ya me puedo ir despidiendo de la vida, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que ahí se produce todo un proceso como en la vida misma, vamos, en la enfermedad, que bueno, pues empiezas pues por un momento de pánico y bueno, pues poco a poco le vas dando la vuelta. Yo creo que todo el mundo en algún momento busca el compartir ese diagnóstico, el buscar esos apoyos, pues o en la familia, en la pareja, en los amigos o en grupos de autoapoyo en algún lado. Y que poco a poco, bueno, pues no es en todos los casos, pero bueno, pues uno va aprendiendo a vivir con el virus, ¿no? Y yo creo que además hay otro problema, que realmente la gente no se está dando cuenta que la solución tiene que ser rápida, solo por el mero respeto, el mínimo respeto que hace falta para los seropositivos y seropositivas. Nos va el tiempo. No hace falta que pasen 50 años para que luego nos vengan a decir que si no nos han dejado vivir era porque no sabían lo que teníamos. Si no nos dejan vivir es porque nos desconocen lo que realmente es esto. Entonces que se acerquen, que nosotros tenemos tiempo, ganas y les podemos explicar. Tenemos tiempo de sobra a veces, ¿no? A veces sobra, ¿no? Sí, no sé, yo creo que un poco, bueno, el SIDA lo que ha hecho es que, bueno, nos ha puesto en contacto con un montón de cosas que en nuestra sociedad pues son tabús, ¿no? Y para mí, bueno, sobre todo con el tema de la sexualidad y con el tema de la muerte, ¿no? Yo lo que posiblemente no veo claro es que el por qué cuesta tanto cuando realmente somos un colectivo de jóvenes, puesto que a la población en general dice que los jóvenes le importamos, no tiene sentido que de golpe la gente omita esta verdad, esta realidad que existe ahora, ¿no? ¿Cuándo se ha visto tantos jóvenes falleciendo y que nadie haga nada? ¿Cuándo se ha visto que realmente se conozcan los medios de prevención y no se pongan en marcha? ¿Por qué hay tantos poderes fácticos por ahí, ocultos, no sé con qué intereses, que hablan, por ejemplo, en contra del preservativo? Vamos a ver si cuando sabemos de que eso es la única opción que tenemos hoy por hoy de parar un poco, digamos, este avance, resulta que hay fuerzas por ahí que dicen que no. Y hay gente que lo apoya. Entonces, no sé, me parece que es una lucha de fantasmas o contra fantasmas, no sé. Y es por eso que igual muchas veces ni nos animamos a dar la cara. Yo creo que si hay mucha gente que no da la cara es porque tenemos miedo, en parte tenemos muchísimo miedo. Es una realidad. Sí, yo lo que comentabas de por qué no se hace nada cuando, bueno, pues realmente está muriendo mucha gente joven, ¿no? Creo que también está en que todos esos procesos muchas veces se viven en silencio. Es decir, pues cantidad de gente que ha muerto de SIDA, pero que a efectos sociales ha muerto de otra cosa. Entonces, bueno, pues posiblemente no se lo cree nadie, pero todo el mundo se lo quiere creer. Y entonces, bueno, pues resulta que hay pueblos en los que se ha muerto un mogollón de gente de SIDA, pero parece que no se ha muerto nadie, en ese pueblo nadie tiene SIDA. Entonces, claro, es un poco... Y a ese respecto además hay una cosa muy curiosa, que cuando uno opta por decir que hay un problema real que a uno le afecta, la gente alrededor te recuerda qué derecho tienes tú a manchar el nombre de un pueblo, lo que sea. Es como si de golpe tú no tuvieras que ser de ese pueblo. Es como si te echaran, ¿no? Legalmente o ilegalmente, pero te echan. Y eso es triste. O sea, negar la realidad, ¿no? La propia realidad que existe ahí. Sí, sí. Sí, por ejemplo, nosotros, de hecho, cuando la asociación ha muerto alguna persona y que hemos querido poner una esquela, pides autorización a la familia si quieren poner que es de la asociación anti-SIDA Ribelza y tal, y normalmente la familia no quiere. Entonces, pues bueno, te cuestionas realmente pues lo poco que todavía se ha avanzado en esto, ¿no? El SIDA está afectando a la naturalidad de nuestras relaciones sexuales. Debemos intentar tomar las suficientes medidas de protección para intentar frenar la propagación de este virus. Preocuparnos por la enfermedad no significa que nos obsesione, ni que nos aislemos, ni que aislemos a quienes la padecen. Lo que sí debemos hacer es intentar despejar todas aquellas dudas y preguntar a quienes la conocen y saben lo que es. El miedo y la ignorancia puede ser nuestro peor enemigo. Yo quiero estar segura.